Amados hermanos, que Dios bendiga a la iglesia del Señor. Amén. Sí, nuevamente estamos aquí en su casa, pese a la adversidad del tiempo, sí, del invierno, pero sí, la Biblia no en vano nos demanda que nos esforcemos y que seamos valientes. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos, por favor, sí, a abrir nuestras Biblias en la primera carta de Samuel. Primera carta de Samuel. Capítulo 17. Primera carta de Samuel, capítulo 17. Amén. Vamos a leer del verso 1 al verso número 11. Si lo encontró, símbolo de que lo ha encontrado, en honor a esta palabra, vamos a ponernos en pie y a proceder con la lectura. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía una altura de 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dame un hombre que pelee conmigo. Verso número 11, leámoslo todos, por favor. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Oremos a nuestro Dios. Padre celestial, en esta hora, nuevamente, mi Dios, sentado a la mesa espiritual estamos. Permítenos, Señor, que tu palabra, la cual es alimento a nuestro espíritu,
pueda, Dios mío, Señor, hablar a cada una de nuestras necesidades. Sé propicio, Espíritu Santo. Acuérdate de que somos polvo delante de ti, Padre, y necesitamos nutrir, alimentarnos, Señor, del banquete espiritual. Padre, toma cautiva cada mente y cada corazón en esta noche, que cada uno de tus hijos pueda, Dios mío, asimilar lo que tú tienes para ellos. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesús. Y asimismo, mientras tu palabra, Señor, es predicada, permite que tu pueblo te glorifique, tu pueblo te alabe y te bendiga con gran gozo, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria sea, sí, a nuestro Dios. Nos declara la Escritura. En la primera carta de Samuel, capítulo 17, se narra una de las historias más conocidas, sí, de la Biblia. De hecho, muchos allá en el país del norte han hecho un sinnúmero de películas con pasajes como este. Pero más allá de ser un evento trascendental y diría yo hasta famoso, usted tiene que entender que la Biblia no necesariamente está puesta aquí para que se la eleve a película, sino para que el pueblo de Dios entienda que en cada texto, en cada relato bíblico, hay una enseñanza de la cual usted y yo tenemos que aprender. Y ese pasaje bíblico en esta noche tiene, sí, a bien comunicarnos uno de los procesos en el cual todo hijo de Dios puede llegar de alguna manera a ser confrontado. Pero para poder entrar en detalle, leamos por favor, sí, qué es lo que dice el relato bíblico. Antes de eso, debemos también de entender que en este relato van a salir personajes que de alguna manera aportan favorable y desfavorablemente, ¿sí?, para nuestras vidas. ¿Quién era, antes de ingresar en el texto, quién era tal cual como lo dice el verso 11? Oyendo Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. Rey que, por cierto, a Dios no le pareció bien que su pueblo pidiera un rey, ya que hasta ese entonces quien gobernaba a la nación de Israel era Dios mismo, y esto a través de sus profetas. Samuel era uno de ellos. Pero como el pueblo quiso ser semejante a otros pueblos, Dios en su voluntad permisiva le otorgó a la nación que se levantara un rey. Y Dios les dio a Saúl. Si bien es cierto, Saúl fue uno de aquellos reyes que por su forma, o por su, diría yo, por su persona, por sus atributos como hombre, resaltaba de entre otros hombres del pueblo de Israel. Él fue también un hombre que no supo valorar lo que Dios le había dado. No supo de alguna manera apreciar, en este caso, el privilegio que Dios le había dado como un líder de una nación tan especial como lo fue Israel. Este hombre, de hecho, desobedeció a Dios en una oportunidad y Dios lo había desechado por esa rebeldía. Es decir, que Saúl no gozaba de la cobertura de Dios. Ahora bien, vayamos a la Escritura y veamos qué nos dice el verso número 1. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, y dice ahí, y póngale mucha atención, dice ahí la que dice que es de o pertenece a Judá. Entienda, mi amado hermano, que Soco era un lugar que pertenecía a Judá, pero Judá en sí mismo
misma se encontraba dentro de la nación de Israel. Ahí se encontraban quienes, dice la palabra, los filisteos. Amén. Vaya poniendo atención a estos detalles. Un segundo punto dice, y acamparon entre Soco y Asec, que es, sí, o en Efes Damín. Verso 2. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Verso 3. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado. Y dice ahí, y el valle entre ellos. Ahora, vaya viendo el escenario y por qué le hago notar lo que hicimos sin notorio en el asunto de Soco que estaba en Judá. Amados, usted y yo tenemos que entender que Saúl estaba en desobediencia, tal como lo anticipamos antes de introducirnos en la lectura del verso 1 al 3. Por ende, la nación de Israel, estando mal la cabeza, también toda la nación se perjudicó. Y Dios obviamente quitó su cobertura de la nación. Y Filistea, una nación pagana, una nación idólatra, comenzó a mermar y comenzó a atacar dentro del territorio de Israel. Propiamente hablando, tal como lo hemos leído, dice en la región de Judá. Es decir, que el enemigo se le introdujo tanto que llegó inclusive a una de las ciudades más importantes de Israel. Recordemos que de hecho nuestro Salvador Jesucristo, sí, era perteneciente a la tribu de Judá misma. Esto es importante considerar, porque en esta noche quiero remarcar, sí, un proceso especial que usted y yo tenemos que reconocer cuando estamos mal delante de Dios. Amados, dice la Biblia que el enemigo, los filisteos, se le habían introducido en Judá. Cosa curiosa, Satanás, ¿sí? Cuando él ve que el pueblo de Dios, que una persona no está en comunión con Dios, que ha perdido un vínculo con Dios, sea este por pecado, por rebelión, por desobediencia o por ignorancia de la Escritura, téngalo por seguro que el enemigo de nuestras almas se va a meter en nuestro territorio. Es decir, que él, haciendo uso de violencia, haciendo uso, mi amado hermano, sí, diría yo, de estrategia, se introduce en nuestro ámbito, se introduce en nuestra tierra, se introduce aún dentro de nuestro corazón. Este enemigo, muy poderoso por cierto, sí, los filisteos se introdujeron dentro de la nación de Israel, colocándose, como dice la Biblia, en Judá. Y algo que es curioso, mira lo que dice el verso número 3. Y los filisteos estaban sobre un monte, a un lado, ¿y qué más? E Israel estaba sobre otro monte, al otro lado, y obviamente dice la Biblia ahí que lo único que los dividía entre monte y monte era un valle, es decir, un lugar espacioso, amplio, sí, en un terreno bajo. Qué importante, amado hermano, es cómo el enemigo puede llegar de así, por así decirlo, de a ponerse de igual a igual a la hora, sí, de atacarnos. El enemigo está sobre un monte e Israel también está sobre otro monte y un valle los separa. Amado hermano, mire hasta dónde puede llegar una vida cuando colapsa en su relación con Dios. Cuando uno está bien con el Señor, hasta suele cantar diciendo que lo tenemos al enemigo ¿en dónde? ¿A dónde decimos? Bajo nuestros pies. Cosa curiosa, ¿verdad? Cuando uno está bien con Dios, ¿verdad? El diablo está por el suelo. Pero cuando uno se descuida, cuando uno se despreocupa de buscar del Señor, el enemigo ya no está bajo nuestros pies. Resulta ser que ahora el enemigo está casi igual o similar, sí, en este caso, a la nación de Israel. Él está en un monte
y Él ha ganado territorio en nuestra vida. Amado hermano, pongamos asunto en estas cosas. Satanás puede igual si presentarnos batalla, claro está, si nosotros le hemos cedido cobertura, le hemos cedido a nuestro Dios una relación, una comunión con nuestro Dios. Esto es preocupante. La Biblia declara que no solamente el enemigo estuvo de igual con Israel, ya que luego de alguna manera avasallar al pueblo, mire lo que dice ahora en el verso número 4. Recuerde, salió entonces, mire, una vez que se pone de igual, salió entonces del campamento de los filisteos, dice ahí, ¿qué cosa? Un paladín. ¿Qué es un paladín? Bueno, muchos mencionan lo siguiente: un paladín bien pudiera ser para aquel entonces un representante, un campeón, un liberador o libertador. Lo que trata de decir la Biblia es que cuando se prepara el enemigo para la batalla, recuerda, no va a coger cualquier cosa para destruir, sino que el enemigo va a presentar lo mejor que tiene para acabarte. Toma asunto, mi querido hermano. Cuando tú le cedes terreno al diablo, el enemigo, tú mismo te encargas de poner al enemigo de igual contigo. Gran error, o graso error. Tú y yo no podemos, óyelo bien, no podemos dejar que el enemigo esté de igual a nosotros, porque dice la Biblia que el que está en nosotros, amado hermano, es más que el que está allá afuera en el mundo. De hecho, la Biblia dice que el que está, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? El problema es que cuando Dios se va de nuestras vidas, aún el perro más inofensivo nos puede llegar a despedazar. Ese es el problema. Y un creyente no puede darse el lujo de perder no solamente territorio, sino que no puede darse el lujo de que el enemigo lo basuree. Y la Biblia dice en el versículo número 4 que los filisteos presentaron a un paladín. Y ese paladín causó estragos en Israel. ¿Qué fue lo que hizo? Mire lo que dice la Escritura. Primero se puso de igual, luego le sacó a un campeón. Versículo número 4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat. Y dice ahí de Gat, que esa era la ciudad de donde él había venido. Ahora, dice la Escritura, y tenía de altura 6 codos y una palma, entendiendo que cada codo tenía un promedio en cuanto a centímetros de 45 centímetros por cada codo. Pero vamos a dejarlo en 50, añadiendo a esa palma 5 centímetros. No vamos a considerar la palma, solamente redondeemos. Tiene 50 centímetros cada codo, descartando la palma. Es decir, que medía ¿cuánto? Mucha gente ve a alguien de 2 metros y se asusta. Este hombre tenía 3 metros de largo, de estatura. 3 metros, amado hermano. Sí, un hombre de por sí, que solamente el verlo, causaba pavor, que solamente el verlo asustaba a cualquiera. Y su presencia no solamente aterrorizaba, sino que como venía presentado, infundía miedo, temor. Mire lo que dice la Biblia, verso número 5. Y traía un casco de bronce en su cabeza. Llevaba una cota de malla, eso es a manera de chaleco, una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Verso 6. Sobre sus piernas traía grebas, esto es a manera como de escudos, pero en sus piernas. Amén. Dice,
traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Verso 7. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de ¿quién? Delante de él. Ahora, entienda algo, el enemigo sacó un paladín, pero ese paladín no era cualquier paladín. Sacó, diría yo, a un superhombre. Sacó lo mejor. Y no solamente que presentó al mejor combatiente, sino que lo presentó de una manera tan espantosa, tan armada, de tanta fortaleza, amado hermano, que solamente el verlo provocaba salir corriendo. Mucha gente ve una cara tan solamente media desencarada y dice, ¡uy, qué miedo! Y se baja del colectivo. ¿Verdad? Cuando uno está bien con Dios, no importa si se escogen 5, usted va a hacer en el nombre de Jesús. Aquí va un hijo tuyo. El que se debe de bajar es él, no yo. ¿Verdad? Pero cuando uno se siente con cobertura de Dios, ¿verdad? Cuando uno sabe que anda chueco, ¿verdad? Se suben unos 4 mal encarados y usted dice, Señor, perdóname, ahora sí me arrepiento, ahora sí hoy día domingo voy al culto, no importa si tengo inundado, igual quiero. ¿Verdad? Se baja el ladrón, se bajan los choros, ahí la gente dice, ay Señor, gracias, y sigue, no, a la iglesia no, yo sigo para donde quería ir. Amado hermano, este hombre amedrentaba solamente verlo. Recuerde, el pueblo había pecado, su principal representante estaba en rebelión con Dios. El enemigo vio obviamente esa falencia y se puso al nivel de Israel, y ahora tenía a la zozobra a toda una nación. Veamos el desafío que hace el enemigo. Verso número 8. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? Ahora, mira este punto importante. Cosa curiosa, amado hermano, pero mira cómo el enemigo trabaja aún en nuestras vidas. Primer punto, quien te presenta batalla no eres tú, sino que el enemigo atrevidamente te presenta batalla en primer orden. Cuando uno está mal con Dios, cuando uno no sabe muy bien que no está en una buena relación con su Dios y sabe que las cosas comienzan a salir mal, uno mismo, en vez de malentenarse, en vez de pararse y de sacudirse, decir, no, ¿cómo es posible que esta desgracia quiera llegar a mi vida? No, yo ahora mismo busco de Dios y voy a hacerle frente a la situación. Pues mucha gente no actúa así. Cuando el hombre anda mal, el enemigo se adelanta, se anticipa, y él es el que te dice, yo voy a venir a destruirte. Y él es el que va a amenazarte de entrada. Y lo primero que te va a decir es que no importa lo que hagas, tú estás ahí en vano, porque ¿quién eres tú para presentarle batalla? Y es verdad, hermano. Cuando uno ha perdido comunión con Dios, ya no tiene cobertura, no hay autoridad de Dios. Y si uno se presenta a pelear sabiendo que ha pecado y ha ofendido a su Dios, amado hermano, esa guerra es perdida. Esa batalla ya ha sido ganada por el enemigo. Pregunto, ¿con qué autoridad vamos a hacerle frente a las huestes espirituales de maldad? Recordemos un pasaje de los Hechos, cuando unos exorcistas ambulantes querían echar fuera demonios, los demonios reconocían a los hijos de Dios, y a los que no lo eran les decían, conozco quién es Jesús y sé quién es Pablo, vosotros no los conozco, ¿quiénes son? Y se le abalanzaron y los mandaron semidesnudos. Amado hermano, usted tiene que entender que cuando usted está mal con Dios, pierde cobertura, pierde autoridad, y de hecho la batalla ya está perdida antes de ser empezada.
perdió. ¿Por qué? Porque Dios no está con usted. Pero eso puede llegar a suceder cuando hay pecado en su vida. Pero cuando hay comunión, cuando hay, amado hermano, una verdadera intimidad con Dios, oiga, usted medio va sintiendo algo y usted se para firme y dice, en el nombre de Jesús, de aquí te vas. Y sale, ¿verdad? Porque usted sabe que Dios está con usted. Y la Biblia dice, si Jehová es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Ahora, la Biblia menciona que este hombre, como sabía la condición de la nación de Israel, lo primero que le dijo es, ¿para qué se presentan a la batalla? Es decir, por gusto. ¿Para qué quieres resistir algo que ya tienes perdido? Verso número 8. ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? No soy yo el filisteo, es decir, no soy yo el paladín, el campeón de mi nación, y vosotros sois, ¿qué dice? Y mire, oiga, es tremendo el asunto, y vosotros sois siervos de Saúl. Todo lo que hace Saúl también lo hacen ustedes. Si él peca, ustedes pecan también. Si él se aparta de Dios, ustedes también se apartan de él. Amado hermano, el diablo conoce la condición. El diablo sabe cuando no podemos a él, sí, de alguna manera confrontarlo y mucho menos echarlo fuera en el nombre de Jesús. El diablo conoce nuestra condición, sí, cuando estamos en declive, cuando vamos de picada. Pero la Escritura, amado hermano, nos lo hace saber en esta noche, sí, para advertirnos y para tomar cartas en el asunto. Amén. Versículo número 8. No soy yo el filisteo y vosotros los siervos o los esclavos de Saúl. Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere, obvio, él sabía que no podía. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Verso 10. Añadió aún más el filisteo. ¿Qué dijo? Hoy yo he desafiado al campamento de Israel. ¿Por qué? Porque cuando él mencionó el verso número 8 y 9, pasó un lapso de tiempo. Cuando el filisteo dijo, escojan un paladín, un campeón, para que venga, y al que gane, a ese va a ser el vencedor, y la nación va a ser también esclava de aquel vencedor. Él esperó que haya una respuesta. Él esperó que el rey, por lo menos, sí, tome la palabra y diga, mira, aquí hay alguien. Pregunto, ¿usted cree que no había gente de guerra ahí en esa batalla? ¿Usted cree que no había gente también corpulenta? De pronto no de 2 metros, de 3 metros, pero por lo menos de a 2 metros debía haber habido alguien. Por lo menos de 1,90 metros, ¿verdad? O de 1,80 metros. No, recuerde que en un ejército, sí, suele haber un cuerpo muchas veces élite de pelea. La Biblia narra que David, por ejemplo, tenía 300 soldados que eran su cuerpo élite de guerra. Uno solo llegó a matar como 300, otro mató como 200, solo. Tan duros eran, o tan aguerridos eran para la guerra, que cuando terminaban de matar, no podían ni siquiera abrir el puño, sí, de su espada, porque la mano se quedaba engarrotada, sí, por así decirlo, al mango de la espada, porque todo el día habían entrado en batalla y habían matado al enemigo. Este ejército tenía también gente aguerrida, gente, amado hermano, de combate, pero el pecado acobarda aún al más fuerte. Ese es el problema. Cuando estamos mal, aun cuando te acuerdes de las glorias pasadas, de cómo Dios te usaba, cuando el pecado mina en el corazón, amado hermano, el más fuerte se puede convertir en el más débil.
Biblia lo dice. La Escritura, amado hermano, nos advierte diciendo que habrán postreros que serán primeros y habrán primeros que se volverán al último. La Escritura menciona que este filisteo aguardó y replicó algo. Hoy yo he desafiado, verso 10, al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. ¿Cómo reaccionó ese rey? El principal. ¿Cuál fue la reacción? Oyendo Saúl y todo, óigalo bien, y todo Israel, estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Diría, antes de empezar la guerra ya Israel había perdido. Antes de hacerle frente al enemigo, ya el enemigo había sujetado psicológicamente a su enemigo y ya lo tenía derrotado. Recuerde, amado hermano, Cristo fue de alguna manera perseverante con sus discípulos diciendo que el temor o el miedo no podía tener cabida entre ellos. El pueblo atemorizado, Saúl amedrentado, diría yo, rodilla con rodilla pegando, sí, al ver a un hombre de tanta, sí, diría yo, de tanta magnitud, de tanto porte, de tanto cuerpo, sí, pensando entre ellos, ¿quién le podrá hacer frente a este? 3 metros, amado hermano. Usted ve a alguien de 2 metros, ya está, ¿verdad? Ya está comentando, uy, qué grande, ¿verdad? De 2, y eso se lo ve jugando bajo, ¿verdad que sí? Ahora, imagínese uno de 3, y no solamente de 3 metros, sino que siendo de 3 metros, sí, lo desafía para irse a golpe con usted. ¿Qué hace usted? ¿Ah? ¿Qué dice? ¿Verdad? No, yo mejor hago las paces, dice. ¿Verdad? El que huye vive. Más vale, dicen, que la Biblia dice, más vale perro vivo que león muerto. Ahora, ¿qué aconteció? ¿Cuál es el desenlace de esto? ¿Habrá acaso alguna salida para poder confrontar a un enemigo tan poderoso? Y recuerde esto, siendo ellos mismos los causantes de todo este mal, porque recuerde esto, si el enemigo llegó a Israel es porque Israel había desobedecido a Dios. Si el enemigo se puso a la misma altura de Israel es porque el mismo Israel así lo había permitido. Si el enemigo inclusive fue el que tomó, ¿verdad?, la iniciativa para la guerra, era porque Israel así se lo había permitido. Si el enemigo inclusive amenazó con destrucción y esclavitud, Israel así también se lo había concedido. Mire cómo el pecado, mire cómo la obstinación y la rebeldía nos hacen perder un sinnúmero de protecciones, un sinnúmero, amado hermano, de bendiciones de parte de nuestro Dios. Primer punto, el enemigo entra. Pregunto, y cuando entra un ladrón en casa, ¿a qué va a hacer? ¿A qué entra el enemigo, hermano? A robar. Así dice la Biblia, Satanás viene a robar, a matar y a destruir. Y no solo eso, sino que este enemigo entró a tú, de igual a igual. Y cuando entró de igual a igual con Israel, tomó ventaja, tomando iniciativa. Ya solamente con la amenaza es como que haya dado el primer golpe. ¿Por qué digo esto? Por la reacción que se ve en el verso 11, que solamente oyendo Saúl e Israel tuvieron, dice la Biblia, se turbaron y tuvieron gran miedo. Solo oyéndolo, hermano, sin necesidad de que haya todavía algún tipo de confrontación. Qué terrible, amado hermano, simplemente con una amenaza salir corriendo. ¿Cuántas veces los cristianos corren, verdad, asustados, despavoridos, porque escuchan que un mal viene? Y lo
Pero digo esto con base. Cuando vino la época de la dolarización, la gente solamente oía tan solamente, que verdad que el Estado, que la nación había caído en una crisis financiera terrible, y oyéndolo, muchos cristianos sí migraron hacia Europa, solo con oír. Y hoy están regresando con todo, porque allá está peor que acá. Amado hermano, el Dios de España es el Dios de Ecuador, discúlpeme. Amén. El Dios de los Estados Unidos también es el Dios de Guayaquil, amado hermano. Y donde están los hijos de Dios está también su bendición. Lo que hay que tener es fe y vivir la palabra para que el enemigo no nos amedrante. Mucha gente solamente oyendo que hay calamidad en el hogar ya quiere salir corriendo. Muchos muchachos oyendo que la materia es difícil ya no quieren estudiar. ¿Verdad? ¡Ay, que oigo que es difícil! Amado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice el Señor. Y eso es en todas las áreas. Amén. Ahora, ¿en qué acabará este asunto? Primera de Samuel. Avancemos. Verso 12. Si no lo alcanzamos hoy a terminar, la próxima semana continuamos. Y David, ahora recuerde, David, de acuerdo a la Escritura, era un muchacho, habrá tenido de 13 a 15 años de edad, no más, de 13 a 15 años de edad. Este David era hijo de Isaí, un hombre de campo, un hombre que tenía muchos hijos y que de esos muchos hijos sí estaban al servicio ya como soldados al servicio de Saúl. Pero como David todavía era un niño, un joven que todavía no estaba capaz o apto para la guerra, sí, estaba siendo usado por su padre para cuidar el rebaño e inclusive para llevar alimento a sus hermanos allá en el campamento donde se encontraba. Verso 2. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén, de Judá. Recuerde, ¿dónde estaba el enemigo? En Judá. ¿Dónde estaba David? ¿O de dónde era David? De Belén, de Judá. Recuerde que en Belén, ¿quién nació, hermano? Nuestro Salvador Jesucristo, cuyo nombre era Isaí. Isaí era el padre de David, el cual tenía, ¿cuántos hijos tenía? 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Verso 3. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Verso 14. Y David era el menor. Póngale asunto aquí. ¿Qué dice la Biblia que era David? David era él, el menor, el conchito. Amén. El que mucha gente dice es mi último. Era el menor. Siguieron pues los 3 mayores. ¿A quién siguieron? Siguieron hasta. Ahora pregunto, cuando alguien sigue a alguien que está en pecado, ¿hay victoria o hay pérdida? Ponga asunto. Cuando alguien sigue a alguien que está en pecado, ahí no hay bendición, hermano, ahí hay perjuicio. Si tú vas a seguir a alguien que está mal con Dios, no esperes que te vaya bien en la vida. No esperes que te vaya bien en los negocios. No esperes que te vaya bien en la iglesia. Si tú sabes que un líder está mal, un pastor está mal con Dios, desobedece a hacer lo que le da la gana, pregunto, ¿te va a bendecir el Señor? Muy difícilmente. Lo mismo puede pasar en un hogar. Si tu esposo está mal con Dios y la mujer se hace al marido, pregunto, ¿será de bendición? Si la mujer está mal y el marido se hace a ella en vez de hacerse a Dios, ¿estará acaso mal? Obviamente que sí, amado hermano.
La Biblia dice que esos 3 hermanos siguieron a Saúl. Verso 15. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40. Oiga, no hay cosa terrible. Imagínate que es como que otro gallo cante en tu gallinero. Es como que tú estés en tu casa diciendo, mira, yo quiero comer hoy arroz con gafas, sí, y una sopita de queso. Pero venga el vecino de al lado, no, si aquí lo que yo quiero comer es arroz con atún. Bueno, tú esperas en tu casa que tu esposa le haga caso a quién. Al esposo, a ti, ¿verdad? Y cuando te sientas a la mesa, arroz con atún. Y si esto, si yo te dije sí, pero lo que pasa es que yo le hice caso al vecino. ¿Ah? ¿Cómo te sentirías tú? ¿Verdad que te sentirías fracasado? Te sentirías que no estás siendo valorado, ¿verdad? Ahora, dice la Biblia en el versículo número 16 que el filisteo, recuerda, está en Judá, está en la nación de Israel, amenazándola constantemente durante 40 días. Verso 17. Y dijo Isaí, es decir, el padre de David, le dijo a David su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. Es decir, si hay ropa sucia, si hay algo que ellos ya lo han descartado, tómalo y tráelo otra vez. Verso número 19. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando, dice ahí, ¿contra quiénes? Contra los filisteos. Pero cuando dice peleando, no es porque estaban en la guerra, sino que estaban de alguna manera planificando la batalla, porque la guerra todavía no empezaba. La planificaban, decían, ¿cómo le hacemos frente a esto? Yo creo que no se puede. ¿Qué le parece si damos la vuelta y lo sacamos por la espalda? Pero oye, y si el filisteo nos topa ahí, nos va a desbaratar. Recuerde que Israel estaba atemorizado y tenía miedo, turbado y con miedo. Verso número 20. Veamos recién qué estrategia nos puede sacar de esta situación. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Recuerde esto, el ejército en un lado de la colina, el otro ejército al otro lado de la colina. Todos los días tenían una aparente guerra. Bajaba un ejército, bajaba el otro. De un lado salía ¿quién? Goliat. Y les decía, aquí estamos, manden al paladín. Y el paladín de acá, naranjillas. El temor era lo único que salía. Versículo número 21. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Ahora bien, ¿qué pasa? Verso 22. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba
con ellos: he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, pero con una diferencia: que ahora quien lo oía era ¿quién? Era David. Yo diría, era un hijo de Dios. A veces suele pasar que la gente se entera de muchos males. Muchas veces pasa esto: hermano, uy, en mi casa se mueven las cosas. Hermano, no me dejan dormir. Siento como que me hagan la sábana. Amanezco aruñado, amanezco moreteado, amanezco patas arriba. A veces ni amanezco porque ni puedo dormir. Y uno dice: hermano, pero usted ha orado. Claro que he orado. ¿Y qué ha pasado? No ha pasado nada, hermano. Digo, pero usted tiene la Biblia, hermano, usted tiene autoridad en el no. Sí, hermano, pero lo que pasa es que usted sabe, hermano, que sí, yo trato, pero no es que soy de oración. Digo, hermano, pero la Biblia dice que esta autoridad y ese poder es para todo el que cree. Sí, hermano, es verdad, pero yo quiero que vaya usted. Y le meten el problema a uno. Y uno, amado hermano, no es que es Superman, porque uno es igual de carne, mortal como lo es cualquiera. Pero, amado hermano, sabemos que el que actúa en nosotros es el que hace la obra en estas cosas. Recordando que Dios las hace cuando sabe muy bien que ese vaso está limpio y se quiere dejar usar por el poder del Espíritu Santo. La amenaza era frecuente. 40 días, dice la Biblia. El ejército ya estaba hasta acostumbrado. ¿Usted cree que en 40 días dice: otra vez sale el grandote? Si nunca le vamos a ganar, ¿verdad? Ya son 40 días, ya que sigamos así nomás. Hasta se habían acostumbrado. Ya mi marido me pega todos los días un golpe más, hoy día no importa. Ya como que se me está haciendo callo. Amado hermano, hay gente que se acostumbra a vivir con la maldición de Dios. Y óigalo bien, la maldición de Dios. Porque Dios, así como bendice, permite también maldecirnos cuando vivimos en desobediencia. El problema es que la gente es floja. La gente no tiene resistencia. Quiere, amado hermano, portarse bien un día y al otro día ya quiere ver que las ventanas de los cielos se abren y en la casa hay bendición hasta sobreabundante. Amado, no es en tu tiempo, es en el tiempo de Dios. Primeramente, mantente fiel, perseverante, constante y deja que Dios te bendiga en el tiempo que Él quiere bendecirte. Así estés comiendo arroz con huevo 1 mes, 2 meses, mantente fiel, porque la bendición llegará en su tiempo. No es cuando a nosotros, es cuando a Dios le plazca. Pero el pueblo 40 días estaba acostumbrado a que se lo basuree, acostumbrado a ofenderse, acostumbrado a que el enemigo se levante contra él. Pero, oh sorpresa, un hijo de Dios no aguanta, amado hermano, las maldiciones que salen del mismo trono de Satanás. La Biblia dice, gracias a Dios que ella es la que los habla y no el hombre. Versículo número 23 en la parte final. Salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras. Pero ahora, ¿qué dice la Biblia? Y las oyó David y todos los varones de Israel que venían a aquel hombre. Mire, óigalo bien, huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, mire, el rey le
enriquecerá con grandes riquezas. E inclusive, ¿qué había prometido el rey? Darle a su hija, hasta quería que lo hagan suegro, pero que venzan a ese. ¿Verdad? Así dice la Escritura. Daba hasta la hija, dice la Biblia. Y eximirá, es decir, no le va a cobrar de tributos a la casa de su padre en Israel. Pero, amado hermano, pregunto yo, ¿qué recompensa puede recibir un hijo de Dios de un hijo del diablo cuando no hay verdadera comunión con el Señor? No son, amado hermano, las motivaciones humanas las que te harán vencer a tu enemigo, porque la Biblia dice que esta lucha no es con carne ni sangre. Tú no vas a ser más poderoso en Dios porque te sabes toda la Biblia. Tú no vas a ser más poderoso en Dios porque vienes de miércoles a domingo a los cultos. Tú no vas a ser más poderoso en Dios simplemente porque acompañas al pastor a predicar. Tú eres poderoso en Dios cuando en Cristo Jesús tu vida está ligada al dador de tu vida, que es nuestro Dios. Le obedeces, le clamas, le sirves de corazón. Eso traerá victoria en tu vida. Había una recompensa para poder vencer al gigante. El problema es, mi amado hermano, que no había premio, no había motivación ni pago que envalentonara a alguien para presentarle batalla al enemigo. Decía, bueno, ¿yo qué me hago con una muchacha, no, la hija del rey? Cuñada, y eso diría yo, tengo al suegro como rey. Pero ¿de qué sirve si voy a salir a la batalla? Lo primero que mi esposa va a quedar es viuda. ¿Verdad? Ni cómo. ¿De qué sirve no pagar impuestos? Si a la larga, en la primera confrontación que voy a tener, lo que me van a quitar es la vida. Amado hermano, las motivaciones terrenales de un hombre que no tenía de Dios no habían podido dar respuesta ni salida a la problemática existente. ¿Cuántas veces los hombres, las mujeres dicen, anda a la iglesia, ora por mí para ver si me cambia la vida, hermano, y en tu vida no pasa absolutamente nada? ¿Cuántas veces tratas de buscar a Dios por medio de las regalías, de las bendiciones materiales? Amado hermano, si te has acercado a Dios por lo material, sí, déjame decirte que estás viniendo a pasar tu tiempo. Amén. Tú no sirves a Dios por lo que te pueda dar, tú le sirves a Dios por lo que Él ya te dio, salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Por eso le servimos, en gratitud, no por lo que me pueda dar más adelante. Yo creo que lo dejamos para otra semana o terminamos. Terminemos nomás. No se le pasa la prepago. No. Sigamos entonces. Dice la Biblia, versículo número 26. Entonces habló David. Óyalo bien, recuerda que David había escuchado las amenazas de este hombre. Habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo? Óyelo bien, y ponle asunto. ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Verso 26, responde. Porque, ¿quién es este filisteo? ¿Qué dice ahí David? Incircunciso, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. Óyelo bien. Lo primero que hace David cuando escucha las amenazas de este hombre, lo primero que pregunta él es, ¿y qué le van a dar al que lo mate? Pero no lo dijo porque le interesaba la paga, sino que lo dijo con ironía, como tratando de darle a entender al pueblo que estaba con él, que no es la paga lo
cuando alguien está en comunión con Dios, sabe que lo que no es de Dios ya está vencido en el nombre de Jesús. Aun cuando se presenta en tu vida como algo grande y fortificado, si tú tienes al vencedor en tu vida, nunca te van a vencer. David dice en ese pasaje bíblico: ¿quién es este filisteo? ¿Quién es? Es decir, ¿de dónde viene? ¿Quién es su Dios? ¿Quién es este incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Mire, lo que trata de hacer David es también de levantarle el ánimo a quien, a su pueblo, hermano. Y eso es lo primero que tú tienes que hacer cuando entres con una vida o con una familia que tú sabes que está en derrota, que tú sepas que el enemigo los está basureando. Es lo primero, hacerles ver que su enemigo ya de por sí mismo es un enemigo derrotado. Y la Biblia dice que Cristo Jesús derrotó al diablo en la cruz del Calvario. Ahí mató, amado hermano, todo lo que nos hacía obstrucción. El problema es que cuando tenemos en Dios la oportunidad de brillar, se nos apaga el foco. Y nosotros mismos, cuando caminamos en tinieblas, en oscuridad, le volvemos a dar a Satanás autoridad sobre nuestras vidas. Y ahí está el problema. Tú nunca vas a poder salir del hoyo en el que te encuentras si siempre le das a tu adversario las herramientas para que te destruya. La Biblia dice, verso 27, y el pueblo, ¿qué le respondió? Odio, un pueblo timorato, un pueblo turbado, un pueblo con temor, con miedo. ¿Qué le respondió? ¿Usted cree que el pueblo entendió las palabras de David? Bien dice la Biblia que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Hermano, sale adelante, recapacita, mira que Dios te va a levantar. Sí, hermano, es verdad, pero déjame buscar al churquero. Así camina mucho pueblo de Dios, prestando en usura el dinero. Allá paga el 20, el 30, y a Dios no le es fiel con el 10. Sigue alabando ahora, pues, hermano. Alaba que Cristo vive también. Aleluya. Duro, ¿verdad? Ay, papá. Ya termine, pastor. Que Santa Cena. Allá pagas el 30, ¿verdad? Y te lo cobran por adelantado. Ahí el diablo te encadena. Y alguien te puede decir, varón, ¿qué es eso? ¿Por qué dispone su vida para eso? Si Dios nos ha hecho libres de estas cosas. Sí, hermano, es verdad, pero tú sabes que ando de necesidad y esto es necesario, y pum, y lo hace. Y no le cree a Dios. Amado hermano, David les hablaba para que el pueblo pudiera entender que un hombre que es incircunciso, que alguien que se levante, que no tenga o que no sea de Dios, no puede hacernos frente. Por mucho dinero, por muy grande que sea, por mucho título que lo rodee, por muy grande que sea la adversidad, si eso que viene no es de Dios, eso no te puede vencer. El problema es que tú y yo, cuando ofendemos a Dios, le damos a ellos toda la garantía para que nos destruyan. ¿Qué tenemos que hacer? Reconocer como lo hizo David. Despertar de ese sueño y mirar hacia las alturas y decir, Señor, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dice la Biblia, y el pueblo le respondió, ¿a quién? A David. ¿Qué le respondió? Las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Versículo 28. El hermano de David, y oyéndolo hablar, Eliab, su hermano, recuerda que Eliab era qué cosa, el primogénito,
es decir, el hermano mayor de David. Oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, ¿qué dijo? ¿Qué hizo David? Se encendió en gozo. ¿Qué le dijo? ¿Sabes lo que le dijo? Cállate, que estás hablando de Dios aquí, cállate. Que primogénito, que incircunciso, eso no te interesa, mira que el problema es grande. Amado hermano, mira hasta dónde puede llegar el enemigo. Hasta dónde puede invadir el temor. Recuerda que todo el pueblo estaba atemorizado, porque Eliab y sus otros dos hermanos, Abinadab y Sama, habían decidido seguir ¿a quién? ¿A quién? A Saúl. Y cuando alguien sigue lo que no es de Dios, se contamina también. Sigue a un ocioso y después me dice si quieres trabajar. Sigue a un chismoso y después me dice, ¿verdad?, lo que pasa en la vida de todas las iglesias. Amado hermano, ahora el hermano de David, tratando de opacar lo que David tenía como algo seguro, como algo certero en su corazón. La Biblia dice que Eliab le dijo, ¿para qué has descendido acá? Primer punto, el diablo nunca quiere que un hijo de Dios esté en el campo de batalla. Y él se encargará de usar a tu misma gente para desanimarte. Ponle asunto a eso. El diablo no te quiere en el campo de batalla, porque sabe que donde hay un hijo de Dios hay victoria para el hijo de Dios y derrota para las huestes infernales. Y él moverá y utilizará inclusive a los seres queridos, a los que están a tu alrededor, hasta tu propio pastor te puede usar. Mucha gente, amado, yo vengo de otra iglesia, no me gusta hablar mal de los líderes, solamente voy a rescatar la moraleja. A veces se le decía, hermano, allá hay un endemoniado, vamos para allá, hermano, que lo están solicitando, y yo voy a orar aquí. No sé, la batalla es allá. No, pero yo voy a orar es aquí. Bueno, hermano, mira que hay una invitación para ir a la cárcel, vamos para allá. No, es que allá también hay hermanos que vayan allá. Bueno, pero vayamos nosotros también, la Biblia dice que hay que ir. Sí, pero lo que pasa es que allá ya hay una iglesia, déjalo que ellos trabajen. Bueno, amado hermano, el diablo nunca te va a querer en batalla. Él siempre te va a desanimar. Él va a coger a tu hermano de al lado, a tu íntimo, te va a decir, oye, espera, no vas a predicar este sábado. No, yo tampoco, ay, qué chévere. ¿No ves cómo se ha inundado ahorita? Está feo esto. Y recién me compré los zapatos. ¿Cómo va a ser? No. En el verano. Amado hermano, el enemigo va a tocar, sí, de manera muy sigilosa, de manera persuasiva, tu entorno. ¿Para qué? Para que tú no vayas a la guerra. Porque él sabe que donde hay un hijo de Dios hay victoria y para él una derrota. La Biblia dice que el hermano de David le dijo, ¿qué haces aquí? ¿Por qué has descendido? ¿Por qué? Porque ahí donde está el diablo. ¿A dónde? Allá abajo. En descenso. ¿Cuántos saben que un hijo de Dios está en ascenso? ¿Verdad? Cuando baja, no baja para pecar, baja para rescatar vidas en el nombre de Jesús. Amén. Cuando un hijo de Dios desciende, óigalo bien, cuando un hijo de Dios desciende es para sacar de lodo en el nombre de Jesús a alguien que está caído. No para envolverse en el pecado, no para empuercarse otra vez en la suciedad de aquello que lo hace, que en algún momento lo contaminó. ¿Cuántas veces quieres ir en rescate de otro borracho y que quien termine emborrachándose eres tú mismo? Ay, es que yo iba a rescatar, pero todavía me picaba, hermano, en la lengua. Entonces, hermano, afírmate bien tú. Asegúrate tú mismo primero. Y cuando tengas seguridad de que eres en Dios, una espada en sus manos, entonces anda donde Dios quiere mandarte. Porque de seguro cortarás y, amado hermano, arrebatarás almas de las mismas fauces del león rugiente.
aquí. La Escritura dice: ¿qué haces aquí? ¿Por qué has dejado? Mire, oye, preocupado. ¿Por qué has dejado las ovejas en el desierto? La Biblia dice que Él dejó las ovejas encargadas. Un buen obrero de Dios nunca se despreocupa de sus responsabilidades. Y cuando sale a hacer alguna otra cosa, deja bien encomendado lo que él tenía que hacer. ¿Para qué? Para no tener puntos débiles donde el enemigo quiera de alguna manera atreverse a defraudarte. Amén. Siempre un hijo de Dios debe de cubrir todo su entorno para que el enemigo no encuentre puerta abierta por donde quiera avergonzarte. Porque si David dejaba botadas las ovejas, obviamente el enemigo se le iba a reír en la cara y decir: ahí está, ¿quieres venir a la guerra si no puedes ni siquiera cuidar una oveja? ¿Verdad? ¿Quieres venir a predicar acá y todavía no predicas en tu casa? ¿Quieres venir a salvar de vidas por acá si en tu misma casa todos están perdidos? El enemigo siempre querrá avergonzarte. El problema es que a veces nosotros le damos cabida al enemigo para que nos avergüence. Esposas, luchen por la salvación de sus esposos. Maridos, luchen por la salvación de sus esposas. Padres, luchen por la salvación de sus hijos. Hijos, luchen por la salvación de sus padres. No pueden descuidar, amado hermano, el frente de batalla, ni tampoco la retaguardia. Porque el enemigo siempre buscará algo. ¿Para qué? Para avergonzarte. La Biblia dice, versículo 28: y oyendo hablar Eliab su hermano mayor con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y le dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco, mire cómo lo calumnia. Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Bendito se hizo Dios. La Biblia dice que el único que conoce esto es Él. ¿Sí? ¿Quién? Es nuestro Dios. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y la Biblia dice: yo Jehová. Mire cómo el enemigo es atrevido y quiere avergonzarte. Pero la Biblia, amado hermano, siempre estará a favor de un hijo de Dios. Amén. Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Es decir, que tú has venido es como espectador nada más. Y claro, cuando alguien es espectador, se hace fácil hablar, ¿verdad? Cuando uno está tras un televisor viendo un partido, qué fácil es, ¿verdad?, verle la falla a todos los jugadores, ¿verdad que sí? ¿Verdad, mis queridos hermanos? Digan amén, ¿no? ¿Verdad? Que ya mismo nos arrepentimos en el nombre de Jesús. No, tenga cuidado con eso. Para Eliab, su hermano, había ido tan solamente como un espectador. Pero David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? Es decir, ¿qué mal te he hecho? ¿No es esto mero hablar? Es decir, no he venido acá solamente a figurar. Y apartándose de él, buen consejo: con gente así nunca camines. Amén. Porque este era hermano de él. ¿Qué tú esperas de un hermano? Hablando en la sangre, ¿qué esperas? Que te apoye, que te anime. Ya, está bien, te quedaste por vago este año, vamos el otro con todo. Yo te ayudo. ¿No le parece? ¿Verdad? O te le burla. ¡Ah! Te quedaste, ya viste, vagoneta. Yo te dije, vago. ¿Qué hace, amado hermano, un padre cuando ve caído un hijo? ¿Se goza acaso de la desgracia de ese hijo? ¿O no pone todo de sí para levantarlo? Amados hermanos, pareciera ser que a veces en el Evangelio, entre hermanos nos comemos, nos opacamos, nos destruimos.
De pronto puede ser que tú por tu responsabilidad no puedas salir a predicar, pero apoya para que otro lo haga. De pronto tú no puedes ir salir con un tratado a darlo por las calles, pero apoya a aquel que lo está haciendo. No lo critiques, sino más bien sé fuente de bendición para esa vida. Amén. No lo haces tú, por lo menos permite que lo haga otro. La Biblia dice, y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera. Y le dio al pueblo la misma respuesta de antes. ¿Qué sucederá, amado hermano, en esta historia? El próximo domingo lo sabremos. Pero yo creo que hoy muchas cosas han quedado en limpio. Muchas situaciones Dios quiere que tú las analices. Muchas cosas Dios quiere que tú las pongas sobre tu mesa y comiences a meditar en cada una de ellas para que puedas corregir aquello que está, amado hermano, si de alguna manera dañando o estorbando tu comunión con Dios. David simplemente fue en obediencia a su padre a llevar una encomienda. Pero David se apercibió del problema que tenía el pueblo y empezó a reaccionar, cosa que los demás se habían acostumbrado a las amenazas, sí, de alguien enviado por el mismo diablo. Amado, no te acostumbres a vivir bajo la maldición. No te acostumbres a vivir en desgracia. No te acostumbres, amado hermano, a tener una vida cristiana monótona, una vida cristiana rutinaria. Dios, amado hermano, a los que le sirve siempre los está de alguna manera motivando, los está siempre reanimando, dándole cada día de su espíritu para que su obra se vivifique día a día, sí, sobre esta tierra. No permitas que Satanás se ponga de igual a igual. No permitas que Satanás te amenazca. No permitas que Satanás te intimide. Y lo que es peor, nunca permitas que Satanás te destruya. Levántate en el nombre de Cristo Jesús. Ora conmigo en esta hora. Padre, en el nombre de Jesucristo. Esta historia, mi Dios, nace de tu corazón. Y si tú la tienes ahí, es porque tú quieres, mi Dios, que yo aprenda una gran lección. Señor amado, ¿cuántas veces el enemigo se ha levantado contra mí? Por mi propia culpa, por mis propias debilidades. ¿Cuántas veces yo mismo le he abierto la puerta al ladrón para que venga a mermar en mi propia vida, venga a robarme la felicidad, venga a quitarme la paz, venga a robarse las bendiciones que tú me has dado? ¿Cuántas veces yo mismo le abrí la puerta al enemigo para que entre la calamidad y la desgracia? Señor, yo te pido perdón. No voy a permitir que alguien incircunciso, que alguien que no quiere caminar conmigo en la senda de justicia, aun cuando este sea mi marido, mi mujer, mis hijos, mis familiares, mis vecinos, me lo impidan, yo ya no voy a dejar de servirte y de seguirte, mi amado Dios. Yo sé que tengo que pagar un precio, no para ser salvo, porque eso tú me lo diste gratuitamente, pero sí un precio para vivir de acorde a las demandas de tu evangelio. La santidad demanda esfuerzo. La santificación demanda valentía. Y tú me has dado todas las armas para ser más que vencedor. Me has dado toda la armadura en Dios para salir a la batalla.
venceré en el nombre de Jesús. Oh mi Dios, hoy es tiempo de comunión. Hoy es tiempo de renovar el pacto en tu sangre y en tu carne, a través de los elementos del pan y del vino. Señor amado, yo sé que no somos muchos. Es como tú lo has dicho, manada pequeña. Permíteme disfrutar, Señor, de esa renovación espiritual en mi vida. Ante todas mis ofensas te pido perdón. Ante todas mis culpas te pido perdón. No voy a dejar de pisotear. No voy a dejar de vencer. En el nombre de Jesús me levanto. En el nombre de Jesús pido tu auxilio y tu socorro. Y concédeme la victoria para la gloria de tu reino. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos en este tiempo